quien es responsable del Departamento de Evaluación de los Aprendizajes. Les decía que el día de hoy, pues estamos de manteles largos porque tenemos el privilegio de contar, reitero, con información de primera mano, sin intermediarios, como dicen por allí. Susana es la responsable de evaluación, pues ella modestamente me dice responsable del departamento, pero en realidad ella es la responsable a nivel nacional de que el tema de evaluación camine de la mejor forma. Así es que, Susana, pues es un honor que hayas tenido el espacio para compartir con nosotros sobre un tema en el que tienes vasta experiencia. Te cedemos el uso de la voz, Susana. Hola Juan Carlos, Orduz. No sé qué pasa con mi cámara, pero no se ve. No sé si ustedes tengan la oportunidad. Nada más confírmenme si me ven y si me escuchan. Te vemos y escuchamos, Susana. Ah, muy bien. Yo no, les digo, yo no sé dónde estoy, pero bueno, quiero agradecer el espacio, la invitación que se nos hace al Departamento de Evaluación para participar con ustedes en estos momentos de formación. Me voy a centrar mucho en el ejercicio que hicimos a nivel nacional, ahora en el Colegiado de Aprendizajes de Equipos Técnicos, pero me gustaría darles un poco de contexto de dónde viene este nuevo título, ¿no? O por qué resignificar el sentido de la evaluación. ¿Por qué estamos pasando por este sentido de un momento de implementación y de apropiación que ya se tenía a este ejercicio de resignificar el sentido de la evaluación? En algún momento del ejercicio que hemos vivido a lo largo de este ciclo escolar, es que hemos tenido la oportunidad de diferentes acercamientos. Uno, revisión de insumos elaborados propiamente por los estudiantes, momentos de formación desde el área central hasta momentos con nuestros propios estados, y en algún momento hicimos la participación de un ejercicio experimental con el Estado de México, en donde nos fuimos toda una semana a trabajar. Aquí fuimos identificando varias cosas y también en el ejercicio del diálogo. ¿Por qué nos es importante resignificar el proceso de la evaluación? Porque también exige llevarnos a una práctica educativa de humanizarla. O sea, todo instrumento que nosotros utilicemos para la evaluación tiene que estar plenamente de acuerdo y consciente por parte de los actores principales, que son los estudiantes, que son los educadores comunitarios, que son los equipos técnicos. Todos tenemos que estar como parte de este proceso, pero también comprender y aprender de este ejercicio. Voy a utilizar la presentación, posiblemente algunos de ustedes las tengan, pero les voy a decir algo. El hecho de que la hayamos vivido plenamente en la nacional no quiere decir que la fuimos observando, viviendo de la misma manera. Entonces, en este revisar de estos insumos que fuimos viendo, el RPA, los productos, pues bueno, se fueron detonando distintas reflexiones, y entre las reflexiones principales era ver que estaban existiendo prácticas que nosotros estábamos llevando de la evaluación, y que incluso también en ejercicios de la relación tutora, que no estaban aportando en realidad a los aprendizajes y habilidades de los estudiantes. Y ahí surgió nuestra primera pregunta, o sea, ¿qué de esto que vivo en mi proceso del ciclo de la tutoría cobra un sentido a mi proceso de aprendizaje? ¿Qué estoy aprendiendo de este insumo? Este insumo me está permitiendo en realidad evidenciarle al otro lo que estoy viviendo. Y entonces nos adentramos al primer ejercicio, que era el RPA, y encontramos que para la construcción del RPA a los alumnos se les pide que hagan una carátula, que copien tal cual el mapa de contenidos, los propósitos, los objetivos, el trayecto tal cual está en la unidad,
se pase o se plasme al RPA y eso se vuelve parte elemental del RPA. Entonces, ¿cuál es el sentido de que el alumno tenga el mapa de contenidos ahí? ¿O qué pasa cuando haces un estudio por cuenta propia y estás viviendo ese ejercicio de cuenta propia en el sentido de decir, me chuto todos los contenidos y luego voy y desarrollo los desafíos? ¿O por qué estoy viviendo el estudio de la unidad, primero uno, luego otro, luego otro, luego otro, sin darme la oportunidad ni siquiera de reflexionar desde el primero o tener la oportunidad de decidir cuál desafío quiero estudiar de la unidad que se me está ofertando? Así fuimos encontrando diferentes prácticas y también fuimos encontrando diferentes construcciones de RPA. Y en realidad fuimos encontrando que no estábamos hallando la parte que nos interesaba ver de las rúbricas. Si nosotros nos veíamos en la parte exigente de ver ese descriptor tal cual en esa rúbrica, pues bueno, nos estábamos encontrando que habían sentidos diferentes, con diferentes ojos, con diferentes juicios, sin una evidencia que sustentara. Entonces, ahí sí me gustaría invitarlos en esta reflexión en decir, si yo voy a emitir un juicio de valor, que ese juicio de valor siempre esté respaldado por una evidencia. Entonces, si yo estoy diciendo que mi alumno no está haciendo un registro, es porque tengo la parte del registro en donde se sustente. Pero si estoy especulando que no lo hace porque le da flojera, porque no le gusta, es encontrar en realidad una evidencia que sustente como esa parte y no solo tomar un juicio de valor. ¿Y hacia dónde queremos ir? Queremos que el estudiante, al vivir estos juicios de valor con evidencia, se vuelva consciente de su propia forma de aprender, ¿no? Que al decidir esta forma de aprender puede intervenir, incluso ir modificando esas actitudes o esas prácticas educativas que no favorecen o que sí favorecen el desarrollo de sus aprendizajes y sus habilidades. Que tenga claro hacia dónde queremos ir, porque también nos es difícil que decimos que evaluamos la parte de, oye, es que nosotros estamos evaluando la metacognición y en realidad pues no estamos evaluando la metacognición tal cual tangible en algo, ¿no? ¿En qué momento, o sea, sería como una de las primeras preguntas que yo les haría de su RPA, encontramos la evidencia tal cual que está esa reflexión de cómo lo aprendí? Y eso que lo aprendí, eso que aprendí, cómo lo aprendí y con quién lo aprendí y cuándo lo aprendí. Si en la parte del registro lo dejamos de manera tal cual o simplemente se queda plasmado en la redacción de cómo vamos resolviendo ese desafío. Eh, Nosotros tenemos que desaprender también y en este resignificar está olvidarnos de ciertas prácticas porque a todos nos evaluaron de una forma, ¿no? Entonces todos sabemos que al final, pues si llegábamos con la boleta con buenas calificaciones, pues eso implicaba hasta una felicitación o un premio. Y en este caso, en el modelo ABCD, ahora modelo para la educación básica comunitaria para el bienestar, lo que queremos es que el símbolo o el signo o el número no esté sobre los procesos, ¿no? Entonces nosotros siempre vamos a evaluar, pero en realidad solo vamos a calificar una vez. Y en ese sentido está que podamos resaltar continuamente y permanentemente que nosotros tenemos el ejercicio de informar lo que estamos viendo, cómo nos está cayendo el 20 de estos conocimientos, cómo los estoy aprendiendo y en algún momento todo este trayecto me va a llevar a probar un grado, un nivel educativo, pero eso siempre va a ser al final. El proceso es lo importante. Cómo estoy haciendo conscientes todos estos conocimientos que estoy viviendo a través de la relación tutora. Y dejemos de preocuparnos por la calificación. Entonces, en este ejercicio de poder llevar el cómo voy a evaluar, lo dejemos un poquito al lado el número y nos preocupemos más por el ejercicio de la evaluación formativa. Reconozco el trabajo que hemos tenido a lo largo con el maestro Juan Carlos, como en su momento responsable de evaluación, ahora como jefe de programas educativos, en el ejercicio que hacíamos todo el tiempo de reflexionar sobre los procesos de la evaluación. Y sé el esfuerzo que ha hecho el Estado, reconozco el compromiso que tienen ustedes desde coordinadores académicos hasta
educadores o en su momento asistentes, capacitadores, de acompañamiento. O sea, el compromiso que ustedes asumen al estudio y comprensión de los procesos es importante. Pero ahorita dejemos de pensar tantito en el número y enfoquémonos mucho al ejercicio de la evaluación formativa. ¿Por qué? Porque la evaluación formativa es la parte medular del proceso de evaluación. O sea, nosotros no vemos el proceso de evaluación fuera ni por pedazos de la evaluación diagnóstica ni pedazos de la sumativa, ¿no? Entonces, la evaluación formativa está de una forma transversal y los otros momentos de la evaluación van jugando, interactuando con esta parte. Entonces, no nos preocupemos, va a haber un momento de formación en donde vamos a poder trabajar ya con la evaluación sumativa y la emisión de una calificación. Pero por el momento pensemos más en mi papel, reflexionemos en el rol que yo estoy teniendo como evaluador en el ejercicio del estudio de un desafío. Ups, creo que esto ya se... Entonces, en este ejercicio, sé que cada uno de ustedes está junto con su, ¿cómo se llama? Con su tutor, si no me equivoco. O si no están así, tienen un RPA, tienen un producto, tienen a lo mejor un video de una demostración pública. Voy a soltar estas dos preguntas que son importantes. ¿Qué me está pasando en mi proceso de aprender? O sea, en este sentido, ¿cómo reflexiono yo como estudiante en mi proceso de aprender? ¿Cómo lo estoy viviendo? O sea, ¿cómo lo hago consciente? Y la otra pregunta es cómo llevar al estudiante a mirar esa evidencia e identificar qué y cómo está aprendiendo. Si se dan cuenta, aquí estas dos preguntas nos llevan a dos juegos. Uno, desde el estudiante y desde el tutor hacia el estudiante. El propósito principal, y lo leo tal cual, es crear en los estudiantes la capacidad de que puedan mirar su evidencia, y como saben, tenemos varias evidencias, sin la necesidad de que el tutor le diga qué está aprendiendo, cómo, qué tanto y cómo llegó a eso. Sé que es difícil, conozco el trabajo con los estudiantes e incluso hago desde mi propia reflexión el que yo no estoy tan habilitada a llevar un registro constante, ¿no? O sea, sé tomar notas, sé sacar mis ideas principales, pero me cuesta. Y sé que con los niños también. Y que todavía lo podemos vincular a preescolar y va a ser mucho más complicado. Pero la pregunta es poder identificar en esa evidencia ese ejercicio metacognitivo que está viviendo el niño. Entonces, digamos que los invito a que tomemos el RPA. Todos tienen la rúbrica, ¿verdad? Ok, vamos a dar unos minutos y quiero que revisemos con los ojos de la rúbrica e identifiquemos ese momento del RPA donde estamos viendo. Sé que hay diferentes evidencias. Por ejemplo, en diálogo, si alguien tiene un ejemplo de diálogo, puede evaluarse con esa dimensión o esa evidencia de aprendizaje. Si tiene un ejemplo de leer para comprender, lo puede hacer con esa evidencia. Si quieren sustentarse en el ejercicio del RPA, pueden ver las dimensiones del RPA y empezar a buscar en el RPA, por ejemplo, la parte de la estructura, la redacción del texto, las fuentes, los conocimientos declarativos con relación al tema de estudio, las estrategias, la reflexión, ¿no? Eso lo puedes ir empezando a identificar en el RPA que tienes ahorita contigo. Si alguien trae un video y quiere evaluar la parte de la demostración pública, lo puede hacer. Si alguien decide evaluar un producto que tiene, lo puede hacer. Si alguien tiene un ejemplo para poder vivir de su propia experiencia de estudio, ya sea como tutor o estudiante, del ejercicio de convivencia, lo puede hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es ubicar el nivel educativo y el descriptor que estoy logrando. Si estoy diciendo, les pongo un ejemplo interesante que hubo acá, fue el de leer para comprender, pues en el estudio no hay tal cual una lectura, ¿no? Y lo que hacen es la lectura de una partitura, de imágenes. Entonces, ellos, a partir de ese ejercicio de esa lectura, hacen la evaluación de leer para comprender y se identifican en qué descriptor está.
Y después de que se identifican en qué nivel y qué descriptor es el que están haciendo, nos dan un ejemplo de cómo es que eso se vio visible en el momento de la evaluación. ¿Por qué dicen que utilizar el texto, en este caso era un escrito, y que cómo la estudiante genera las preguntas y cómo resignifica las palabras desconocidas y cómo lo mete en el contexto del diálogo? Eso es el ejemplo que ellos nos dieron, pero que nos daba a entender por qué se estaban evaluando, ¿no? ¿Cuál era la evidencia? ¿Y qué tenemos como plus? Puede que en el RPA no esté, pero si ustedes lo vivieron con su tutor o con su estudiante y les consta que fue observable y demostrable, también es una actividad a evaluar y se considera en el proceso. A lo mejor no está en ejercicio descrito, pero sí se vivió. Y eso también es importante de recuperar. Entonces, ¿les parece que damos unos minutos para que revisen ese ejercicio que tienen ustedes y lo ponemos ahorita a compartir con los demás? Ok. El silencio y sin manitas ni nada que observar lo voy a tomar como un sí. Entonces damos unos minutos y hacemos esa parte del ejercicio y ahorita reflexionamos cómo es que estamos comprendiendo el descriptor, por qué es que se manifiesta o por qué nosotros decimos que se manifiesta de esa manera y por qué lo asigné de esa forma. O sea, podemos detonar muchas más preguntas. Muy bien, Susana. Atendemos con todo gusto.
¿Viste mi cafeterita? Qué padrísima está. ¿Cómo van? ¿Cómo están con el ejercicio? ¿Necesitan más tiempo o podemos empezar con el intercambio? Yo creo que podemos iniciar, Susana. Seguramente más de alguno estará listo ya para tener alguna intervención. Ok, bueno, no sé si alguno haya podido identificar una evidencia durante el diálogo para aprender. De la evidencia de diálogo, ¿alguien tiene un ejemplo que podamos utilizar como ejercicio de reflexión? Bueno, no veo manos levantadas, entonces doy por hecho que no. En el caso de leer para aprender, ¿alguien tiene un ejemplo o todos se fueron directo a RPAs? Creo que sí, ¿verdad? No sé si alguien quiera levantar la mano o al azar y desconocimiento, lo selecciono haciendo, respetando el principio de interés de compartir.
No se preocupen, no estamos en un proceso de saber quién sí sabe, quién no sabe. Solo queremos un detonante para que nos pueda llevar a la reflexión. Bien. Creo que están todavía tímidos, así que... A ver, tenemos a Carla Madueño. Carla, ¿estás ahí? Bueno, tenemos una mano levantada y es Kendi. Kendi Raya, si nos puedes abrir micrófono y compartirnos para que te podamos escuchar. Sí, hola. Bueno, en el ejercicio identifiqué en el RPA de mi estudiante, en el apartado de conocimientos declarativos nivel 3, donde explica los contenidos del tema en relación con los conocimientos nuevos. Aquí el estudiante me menciona, en conclusión puedo deducir que existen diferentes alternativas para obtener el área de un prisma. Una es en base Una es en base a la fórmula que encontré en Google y pone la liga de esa fórmula. Y la otra sería guiándome por la fórmula establecida para dicha figura, ¿no? Y coloca las dos fórmulas que encontró. Dice, nota, si quito una cara de mi prisma, puedo modificar mi fórmula quitando el 2 ya que representa las dos bases. Entonces ahí el estudiante está hablando sobre nuevos conocimientos que adquirió y explicando el contenido del tema, ¿no? Entonces, ese fue el apartado que identifiqué en el RPA de mi estudiante. Sí, ¿solo me recuerdas el nivel en el que se encontró? El nivel 3. Ajá, para no estar errada. Ok, sí estaba bien. Bien. Entonces, para ti representó ese ejercicio, ¿no? Ese ejercicio lo pudiste asignar bien en un nivel y el descriptor, ¿te costó trabajo? Al hacer la lectura de este descriptor y asignarlo ahí, ¿te fue difícil encontrar uno, el ejemplo y el otro asignarlo? En realidad no, porque en el texto ella está plasmando en sí el diálogo de lo que estudió, ¿no? Está dialogando en su texto y con ello me está dando a mí la información para ubicar en qué descriptor, en qué nivel la voy a ubicar. Que de hecho, si ella hubiera colocado un poco más de ejemplos sobre lo que me estaba mencionando, hubiera subido al nivel 4, que nos dice, demuestra sus conocimientos nuevos con ejemplos y contraejemplos. Ahí a ella le hizo falta el contraejemplo, porque sí puso un ejemplo de lo que había aprendido, que fueron las dos fórmulas diferentes que encontró, pero le hacía falta a lo mejor mencionar el contraejemplo de lo que ella pensaba, de lo que ella antes sabía. Entonces, para mí ya no pasó al nivel 4, se quedó en el nivel 3, donde habla de sus nuevos conocimientos adquiridos. Ok, esto que acabas de hacer es un ejercicio interesante porque estás pudiendo argumentar el por qué a tu juicio no puede ser un nivel ni inferior ni arriba, ¿no? O sea, por qué es que se coloca exactamente en ese nivel? Pero no sé si alguno de ustedes se pudo percatar que más de una evidencia se puede evaluar con lo que ella nos acaba de decir. ¿Lo identificaron? ¿O les doy la respuesta y vio lo otro de los principios del ABCD? Pues ya por último, interviniendo nuevamente, fuentes y Sí. referencias, ¿no? Porque en esa misma explicación ella anexó la liga en la cual encontró las fórmulas para desarrollar su actividad. Así es, y tú lo dices, puso la liga,
¿no? Y te dijo que en dónde fue donde lo encontró y hace un ejercicio. Si tú pudieras asignar un descriptor de fuentes y referencias solo con ese ejemplo, ¿lo podrías hacer ahorita? Y yo encontré otro. No sé si alguien más puede hacer como esta asociación que acaba de hacer Kendi de una forma muy acertada. Bueno, en cuestión de fuentes y referencias, pues ahí yo lo ubicaría solamente en el nivel 1, donde dice repite la información de una fuente para apoyar el tema de estudio, ya que agregó la fórmula que encontró, sin embargo no realizó la explicación de la fórmula, pues nada más le puso ahí como un ejemplo. Entonces ahí tal vez hizo falta un poco más de desarrollo para la explicación en relación a esa fuente. Ok, que es algo interesante, ¿no? Porque de alguna manera fue ese momento, no quiere decir que se encuentre todo el tiempo en el nivel 1, pero en ese momento fue en donde se puede ubicar dado el contexto, porque a lo mejor más adelante tiene otro ejemplo y podemos asignarlo a nivel, pero fue interesante. Pero a mí recupero algo de lo que tú nos estás diciendo. De alguna manera tuvo que enfrentarse a una búsqueda y tuvo que leer. Al leer, tuvo un vínculo con, con la evidencia de leer para comprender. Porque tú también lo dijiste, dialogó con su texto. Y no solo el texto que nosotros tenemos de la consulta, sino fue un texto que también ella escribió, ¿no? Y que al final, al tener su registro de proceso de aprendizaje, pudo hacer como estas observaciones. Y entonces, el hecho que tú me hayas, que comentes como esta parte, a mí el descriptor de leer para comprender también es una dimensión para evaluar de tu ejemplo. No sé tú qué opines. Sí, de hecho, porque para poder comprender la información que la liga le presentaba, pues ella tenía que leer, ¿no? Ella tenía que asociar la información que estaba buscando con lo que estaba aprendiendo y pues comprender lo que le estaba explicando la fórmula, porque de no haberlo hecho, tal vez no hubiera podido, digamos, identificar que esa información le servía para la actividad que había en su estudio. Ok. Gracias, Kendi, por el ejemplo que nos acabas de dar. Y qué padre que se dio como en un primer momento. Se dan cuenta cómo la valoración de un descriptor o y solo fue un pedazo, quiero pensar, del RPA que tienes a la mano, pero solo fue un pedazo. De ese pedazo pudimos observar tres aspectos a evaluar y que son importantes en el desarrollo de las habilidades de su estudiante, ¿no? Entonces, no sé si alguien más tenga un ejemplo que quiera compartirnos y poder reflexionarlo de la misma forma como lo acabamos de hacer con Kendi, o si encontraron como otras cosas importantes en las que digan que la evidencia no permite poder ser evaluada con el descriptor por el contenido, la estructura, no sé. ¿Qué opinan? ¿Quién más quiere colaborar? ¿Nadie más? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo voy a poner un ejemplo, a ver si me ubico. Un ejemplo de un párrafo de un RPA de una madre de familia que tutoré. Ok. Eh, Listina. Evaluándolo, lo ubico en lo que es para evaluar los conocimientos declarativos. Lo ubico en el nivel 5 y el texto que ella pone, uno de los párrafos dice, lo que creo que me pareció útil de lo que se comentó en el tema de la comunicación
es que muchas veces pasamos desapercibido lo que comunicamos y ya que en ocasiones tenemos agregados a ciertas personas que no conocemos más que por la red y subimos información sobre los lugares donde andamos o donde vivimos y no le ponemos atención a los problemas que nos pueden causar y sobre todo a nuestros hijos ponerlos en riesgo. Y el nivel donde ubico yo, según el comentario, el aprendizaje que ella redacta en su RPA, explica con situaciones los conocimientos nuevos y su relación con los conocimientos previos. Como ella explica aquí que a partir de lo que ella investigó y consultó durante el estudio de los medios de comunicación, cómo lleva una situación donde ella está viviendo, como si lo que da a conocer ella aquí es que cómo al transmitir información por redes sociales a través de un medio de comunicación a veces puede causar también algunos problemas que dañan pues tanto a su persona como a su familia. Ok, sí, es interesante porque el descriptor creo que queda perfecto a la descripción que nos acabas de hacer y la forma en que lo identificaste permite recuperar, creo que mucho más esta reflexión de tu contexto de momento de la tutoría, que creo que sustancia a lo que está descrito, ¿no? Bueno, ya también dijiste referencia y investigación, entonces podemos decir que por hecho fuentes y referencias también puede ser un descriptor en ese ejercicio de evaluación. Y la pregunta intencionada que yo daría sería, ¿y diálogo para aprender en ese momento de esa reflexión que tuviste con ella? Porque a lo mejor no está en el RPA, pero ¿qué nos puedes contar de ese momento de diálogo para aprender que tuviste tú con ella? Y si le podrías asignar un nivel educativo, perdón, un nivel de desarrollo a ese momento. Pues el nivel 5 puede ser, el lenguaje explica las estrategias utilizadas para comprender el mensaje central. O sea que el conocimiento que ella adquirió, ella lo canaliza y lo visualiza en una estrategia de lo que ella está viviendo en su contexto. Ok. Estoy tomando nota, ¿eh? El ejercicio o la reflexión a la que llegas es interesante, ¿no? Porque les digo, tienen como muy fresco esta parte de cómo lo vivieron y cómo estoy interpretando el descriptor y cómo lo estoy observando. Ustedes dos, o sea, tanto Kerry como tú, que tuvieron como este ejercicio, ¿sienten que podría ser un descriptor distinto al que ellas asignaron? O sea, vuelvo a reformular la pregunta por si no fue muy clara. De los demás que están escuchando la asignación del nivel y el descriptor sobre el ejemplo que nos están dando, ¿ustedes les darían otro nivel u otro descriptor? Igual también se podría pasar al quinto. Bueno, en cuanto al diálogo para aprender, que porque menciona ahí que el lenguaje valora tanto las reflexiones personales, o sea, como persona, como ella reflexiona acerca de lo que aprendió sobre el tema central de lo que están estudiando. Y si hay este ejercicio o si hubo este ejercicio de que provocan como las emociones, cómo fue la parte de su opinión, la postura que asumió ella al momento de tener la información y poderla compartir contigo en este ejercicio de reflexión, ¿eso sí se vivió para que pudiera ser el nivel 6 en lugar del nivel 5? Sí,
Híjole, ya no la escucho. Porque, o sea, no es por cuestionarte ni decirte si estás bien o mal, porque yo no estuve en ese momento de ese intercambio, pero si tú lo viviste y volvemos al ejercicio, yo lo viví con él o con ella, más bien fue ella, ¿verdad? Yo lo viví con ella, me lo demostró, lo compartimos. Entonces, para mí eso es una evidencia válida y puedes utilizarlo para poderle asignar un nivel mayor, aunque no esté tal cual descrito en el RPA. Pero sí se volvió parte de esa tesitura de la tutoría y estuvo en ese escenario de la tutoría y sí lo hizo, solo que pues a veces al momento de escribirlo se nos olvida o pasa en el momento en que estamos como más atentos a otras cosas que se nos olvida hacer el registro. Pero si lo vivimos, es válido poder hacer esos cambios. Y esto también nos lleva al ejercicio de la reflexión. ¿Por qué sería tan malo el poder asignarle ahorita un nivel o un descriptor y después otro? No pasaría absolutamente nada, o sea, no estaríamos ni regalando calificación, ni valoraciones, ni le estaríamos haciendo un favor, porque cada escenario, cada momento es distinto y el estudiante se puede comportar de maneras diferentes, incluso hasta por el estado o el emocional o por el momento del apego que tiene hacia el campo formativo. Entonces, es válido que nosotros llevemos un registro de cómo va esa frecuencia de la observación del descriptor, aunque después, cuando hagamos una valoración final, lo podamos compartir completamente con él o con ella, con nuestro estudiante. ¿Alguien más tiene algún ejercicio que nos quiera compartir en este afán? O podemos pasar a la sesión como de algunas preguntas de reflexión. Es que me gustaría que hubiera como otro ejemplo para que tengamos o algún otro descriptor. Buenas tardes. Yo tengo un ejemplo que me deja un poco en duda de elegir el nivel. Voy a leer el texto y ya para analizar lo que es el criterio. Dice el texto del estudiante: al iniciar investigué la palabra fábula. Mi concepto de ello era muy básico. Entonces con esta investigación en internet y aquí en esto coloca lo que es la página, me quedó claro que esta significa que es un texto breve con una moraleja y están escritas en verso o prosa. Esto yo lo había colocado en lo que es... Uy, se me perdió. Aquí está. En leer para comprender y leer para aprender. El nivel 2 reconoce el significado de las palabras y comprende lo que se explica en el texto, ya que él comprendió lo que leyó en la página de internet, pero también lo asociaría con lo que es en el RPA, fuentes y referencias, pero aquí es donde yo tengo la confusión, porque él solo repite la información de una fuente para apoyar el tema de estudio, que es el nivel 1, pero también pone lo que es la página de la liga, entonces también en el nivel 3 que dice analiza las ideas de fuentes creíbles e importantes para el tema de estudio, cita con algunos errores. Ok, acabas de hacer una observación importante y nos acabas de aventar un buen ejercicio. Entonces, lo asignas en un nivel de leer para comprender porque ya tuvo una interacción con el texto, ya hubo un ejercicio de investigación, se acercó y por lo que yo entiendo en el texto, solo tuvo la interacción con con una sola fuente, ¿no? Porque no menciona otra. Y la cita tal cual, por lo que entiendo, es la aclaración del concepto. Entonces, ¿es él o ella? Tu estudiante. Él. Ok. Él lo que hace es la extracción tal cual de la definición, que era lo que a él le interesaba como tener claro en su proceso, ¿no? O sea, necesitaba como aclarar esa parte de la duda.
Ok. Entonces, en este ejercicio hace como esta. Entonces, si tú dices, puede estar en el nivel 1 y en el nivel 3, pero hay un nivel 2 antes, ¿no? Entonces, en este ejercicio de repite la información tal cual, pues si tú hiciste la valoración y somos totalmente justos, que la justicia todavía nos puede llevar a un ejercicio filosófico, pero bueno, si nosotros somos lo más apegados al descriptor, que es donde nos lleva el equilibrio de la justicia, es donde él nada más hace tal cual la repetición de lo que consultó, ¿no? Tienes razón, no desconoce cómo citarlo, pero aún así, si nos viéramos como muy ejercicios, nada más puso la liga de la página de internet, ¿no? O si puso el nombre, la Así es. fecha que lo consultó. No, nada más puso el www.bilbao.eus. Ok, entonces no hay más información que nos diga de la consulta de referencia. Digamos, podemos ir, eso, incluso el ejercicio de las citas textuales puede ir como mucho más referencia. Luego en el nivel 2 nos dice que consulta con dificultad 2 fuentes. Eso quiere decir que ya hubo más fuentes en referencia del primer ejercicio. Y el hecho de que ya haya podido tener un contraste es porque analizó las ideas de las fuentes creíbles y él analizó la información o simplemente utilizó la información que en ese momento resolvía su duda de él, que era ver qué era el concepto en concreto. No sé si me estoy dando a entender. ¿Por qué no podría estar en el nivel 3? Sí, sí entiendo porque, pues, por ejemplo, él solamente repitió lo que leyó y no, pues no argumentó o algo así lo que comprendió en el texto que le daba lectura. Así es. Entonces, no hubo como una parte del texto que te pudiera decir que hubo esa ejecución de analizar la información. Simplemente repitió o utilizó la información para aclarar la duda que tenía en ese momento. Y la duda era sobre el concepto. O sea, poderlo aclarar. Si no me equivoco en el texto, si me estoy equivocando, estás plenamente en todo derecho de decirme, no, Susana, estás mal, ¿no? Porque el texto, estoy extrayendo lo que tú nos compartiste en lectura. Entonces, sí pediría que me ayudes como a aclarar esto en caso de que diga algo incorrecto. Entonces, para mí, en la habilidad que el estudiante hizo, fue solo repetir. No hubo algo más que pudiera ser como un ejercicio de analizar. Y vuelvo otra vez, van a decir, ahí va otra vez con el mismo cuento, salvo que durante el diálogo él haya podido hacer el uso de esta habilidad de analizar y no solo el ejercicio de repetir el texto. Y por lo que entiendo no lo hubo. Entonces, sí es válido que lo ubiques en el nivel 1 del descriptor de fuentes y referencias. Muy bien, sí, sí es correcto. ¿Sí estás de Porque acuerdo? no hubo, sí, porque en el diálogo no hubo ese plus que diera para avanzar lo que es el nivel siguiente. Ok, entonces estuvo padre el ejercicio, ¿eh? Porque también son de las cosas que a veces nos enfrentamos en poder tener como esos niveles de decir, híjole, que no lo esté afectando o, o pues sí le echo ganas y me cae re bien dirían ustedes el plebe, pero no, o sea, sí tenemos que aprender que la importancia de la lectura del descriptor y que a lo mejor ustedes lo van a tener que acompañar es esa, o sea, acompañarlo a poder identificar estas diferencias entre uno y otro y que también es válido tener duda de decir, oye, si lo pongo acá o lo pongo allá, porque a mi parecer es esto. Pero el ejercicio de la justicia siempre va a ser que tenemos un criterio y ese criterio nos ayuda a poder ser lo más comprensibles al contexto. Bueno, te agradezco mucho, Alonso, por el ejemplo que nos acabas de dar y la reflexión que pudimos hacer. Y en este caso tenemos Estrella. Estrella, no te me olvidas, pero te damos micrófono. Ok, creo haber escuchado a Alonso al principio
donde lee el texto, menciona que él tenía un aprendizaje previo muy escaso, algo así, y que por eso decidió investigar y pues que ya su aprendizaje pues mejoró sus conocimientos. Entonces yo siento que también en el aspecto de evaluar de reflexión de lo aprendido, también en el nivel 1 puede estar, que el nivel 1 dice nombra con dificultad sus aprendizajes previos y expone algunos aprendizajes nuevos. Ok, estás tú observando algo que está dentro de esto. ¿Coincide, Alonso, con algún cambio o perspectiva que tengas ahorita a la asignación que ya habías hecho tú? Yo creo que tiene razón aquí en esta parte de lo que es Estrella, porque sí se relaciona con lo que es el criterio de reflexión de lo aprendido, donde dice nombra con dificultad sus aprendizajes previos, expone algunos aprendizajes nuevos. Pero pues sí, de hecho, pues es lo que el texto menciona el alumno. Sí, entonces ese mismo ejercicio nos dio para leer, para comprender fuentes y referencias que tiene que ver con el registro de proceso de aprendizaje y además pues tiene que ver con este ejercicio de reflexión. Entonces son 3 descriptores o perdón, 3 dimensiones que solo un extracto del párrafo nos dio y yo todavía podría intencionarlos más en decirles, ¿y la estructura qué tal estuvo? Y la redacción pequeña de lo que nos leyeron, lo podemos evaluar también con estos descriptores. Y les aseguro que lo encontrarían. ¿A qué punto voy? Que de alguna manera no vamos a encontrar de manera específica que este apartado nada más lo que estamos evaluando es una cosa, sino cómo estos descriptores se van articulando y estas dimensiones se van articulando al ejercicio de los registros, del diálogo y más bien a todo lo que se vive en el ciclo de la tutoría y pidiéndoles que por favor interactúen. No es necesario que levanten la mano, abran el micrófono y comenten. Entonces, de lo que nosotros estamos viviendo en la evaluación, ¿todo eso lo vivimos durante el estudio en tutoría o hay algo de la evaluación que esté expresado en esa rúbrica o que se les pida como evidencia y no pueda existir en la naturaleza de la tutoría? ¿Ustedes qué opinan con esa pregunta? ¿Todo se evalúa? ¿No todo se evalúa? De repente yo que nos quedamos muy calladitos, Susana, porque las preguntas son motivo de mucha reflexión, ¿eh? Ok. Está muy interesante el tema y sí nos obliga a analizar minuciosamente cada uno de los aspectos considerados en las rúbricas. Ok, de todos modos te voy a pasar otras preguntas, si no nos da tiempo de poderlas compartir en este escenario, que se las puedan llevar como ejercicio de reflexión. Y una de esas, que creo que es de las que más me gustan, es qué emociones y qué sentimientos tenemos al momento de hacer esta revisión de las evidencias y que tengamos que emitir una valoración. Hay algunas respuestas en las que siempre dicen, siento culpa porque yo no lo acompañé lo suficiente para que él pudiera tener un mejor resultado en su evidencia. Y es la parte de no sentir culpa, sino buscar la forma de que en la reflexión en nuestra práctica tutora vaya modificando. Vamos a ir mejorando. Aquí, Susana, a partir de la pregunta que tú manifiestas, pienso, así digamos, con un vistazo no muy profundo, pienso que si intencionamos, todo pudiéramos convertirlo en algo palpable, en algo que aparezca en el registro o en algún producto. Sin embargo, creo que sería sano pensarlo más bien como un equilibrio
y algunas cosas tal vez lo que nosotros tengamos, vamos a tener claridad de que sí se dio. Por ejemplo, valoran los conceptos, habilidades, actitudes o estrategias de aprendizaje, por ejemplo, ¿no? O sea, a lo mejor pudiera tal vez intencionarlo para que aparezca, o tal vez al momento que lo analizo no lo encuentro presente, pero como ya se decía anteriormente, sin embargo sé que en el proceso sí se dio. Y digo, finalmente, si estamos pensando en, como tú misma lo has dicho, que la evaluación esté al servicio de los estudiantes, si tenemos claridad y sabemos que algo sí sucedió en el proceso, aunque no lo tengamos como algo palpable, yo lo dejaría a consideración del estudiante si decide convertirlo en algo palpable, pero no en que se vuelva así como que, oye, ponlo porque te faltó. Y que además también nos decían, se vuelve como el acoso a la construcción del RPA, ¿no? Escríbelo, anótalo, apúntalo, esto es importante, ¿no? Y llega el momento en que sí nosotros acompañamos mucho al estudiante para que le sea representativo lo que está descubriendo, pero también llega el momento en que cuando ves o escuchas la demostración pública, es que me dijo, es que él me pidió, es que entonces cuando empiezas a escuchar es que me dijo, me hizo, me pidió, dices, no, esa no fue tutoría, ¿no? Pero en realidad llega el momento en que también estamos preocupados a que haya un registro en el RPA para poderlo evaluar, ¿no? Y el estudiante lo vincula más como una situación no armoniosa o interesante o este ejercicio de libertad que pretende con la relación en el estudio, ¿no? Pero sí también busquemos, como bien dices, Juan Carlos, esos equilibrios en donde sí sea importante empezar a dejar la práctica al estudiante, de que empiece a registrar, a reconocer esos procesos, pero también a no sentirnos tan presionados de que lo esté haciendo e incisivamente estemos hacia el estudiante. Y que cuando seamos esos observadores, porque muchos de nosotros vamos a estar no como tutores en algún momento, sino observando la práctica del otro para que podamos apoyarlo a observar las mejoras, también tengamos ese ejercicio de sensibilidad de que observemos cómo es la relación con el estudiante. Como tú bien dices, puede ser el estudiante el que decide en algún momento con este ejercicio de autonomía, pero también es importante ver que no es que al al educador comunitario no le interese tanto. O sea, creo que aquí tenemos que vivir muchos con estos ejercicios de qué es lo correcto y lo incorrecto y qué tan apropiado y tan inapropiado es, o qué tanta libertad o no tanta libertad tengo que decir, pero que siempre quede la parte de la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad de cuál es el uso de la evaluación durante la relación tutora y para qué la empleamos. Yo creo que también esa sería como ahorita otra pregunta que surgió en que tendríamos que reflexionar y que tendremos que buscar esos equilibrios de lo que le estoy pidiendo que haga, que cobre sentido. No le pidamos una carátula dibujada tal cual está expresado en la portada de la unidad, sino más bien que eso que le estamos pidiendo en realidad cobre un sentido importante en el proceso de aprendizaje del estudiante. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Y como te decía, Juan Carlos, te dejo las preguntas y las preguntas las podrán llevar de manera personal en un ejercicio de introspección y piensen mucho en su rol como evaluadores, así como piensan en el rol de tutores. Y pensemos también que así como hay niveles de tutor, también hay niveles en la práctica de la evaluación y vayamos acompañando a aquel que se le dificulta este ejercicio de la lectura y que se empiece a familiarizar. Y lo que nosotros recomendamos, que también nos ha funcionado a nosotros para tener como más ese vínculo a la rúbrica, es busquemos esos ejemplos concretos que nos permitan ejemplificar eso. Y si me puedo sentar con el otro para ver tú cómo lo entiendes y yo cómo lo entiendo y busquemos esos puntos de equilibrio o ayudémonos a aclarar las dudas, pues también nos funciona.
No sé, algún comentario, duda, reflexión, quieran poner en ejercicio algo. A ver, maestra Rosa Ángela. Hola. Hola. No, pues yo, la verdad que siempre es como muy claro lo que nos conversas respecto a evaluación. Y me gusta mucho el nombre, tal cual, del repensar la evaluación. Algunos de los aspectos que a lo mejor creí yo que ya había absorbido un poco del tema, ahorita con lo que Kendi, Lolis, que estaban haciendo el análisis, me di cuenta que sí hay algunos aspectos que se me habían escapado y en los que voy a poner atención y por ahí voy a anotar, pero muchas gracias, siempre es muy clara tu explicación. Yo sé que es un poco raro estar así conectados porque puedas sentir que estamos un poco apáticos o que no participamos, pero es muy interesante escucharte hablar de la evaluación porque es un tema que dominas perfectamente y que estamos nosotros también tratando de dominar de mejor manera. Muchas gracias. Gusto en verte de nuevo y sí, va a tener que ver con el ejercicio de la apropiación, cómo nos vamos apropiando de las rúbricas, del proceso. Y no lo tomo personal, si están callados los entiendo. Entonces, algunos los conozco y sé cómo son porque he trabajado con algunos de ustedes y ya la interacción a lo mejor más personal o uno a uno. Sé que siempre tienen preguntas, comentarios, reflexiones, ejemplos, pero sí, a veces es interesante que se armen estos diálogos. No sé si alguien más tenga alguna duda, un comentario, y si no, no se preocupen, si ahorita no lo quieren decir porque necesitan, como diría Juan Carlos, reformular bien la pregunta o hacer este ejercicio de introspección, los canales siempre están abiertos, ¿no? Entonces, siempre vamos a estar abiertos a alguna duda, algún comentario que tengan. Y ahorita que van a empezar con procesos de formación, y si ahorita, me acuerdo mucho de una jefa que decía, ahorita no nos surge, pero después sí. Entonces, cuando la tengan, anótenla y mándenla y en el momento la atendemos y la aclaramos. Así que no se preocupen, si no salió aquí, va a salir después cuando vayan camino a su casa, comiendo a la hora del lunch, a la hora de echando la tortilla de harina, van a decir, sí, esto era lo que tenía que preguntar. Entonces, no se preocupen. Una pregunta para ti, Susana. ¿Tú has vivido en lo que ha sido a lo que yo interpreto la primordial tarea que has llevado en el CONAFE? Ha sido siempre desde que yo te conozco en lo que tiene que ver con evaluación y no solamente con el modelo educativo ABCD. Con este título de resignificar la evaluación, ¿qué podrías tú decirnos en relación a alguna notable diferencia o evolución o aspecto que comunique con claridad cuál sería esa resignificación? O sea, el antes, ¿qué es lo que hace notable el antes y el después en lo que tiene que ver con este importante tema? Fíjate que en mi historia del CONAFE, regálenme unos minutos, empecé en secundaria comunitaria con el modelo de SECOM y luego fui primaria con dialogar y descubrir y luego me toca la fase con modelo ABCD y en todos, en secundaria, primaria, secundarias y siempre también estuve vinculada con la práctica de la evaluación, pero no tan a detalle. Y sí hay una diferencia. Y hay una diferencia desde mi historia como estudiante, cómo fui evaluada y cómo en algún momento cuando tuve más libertad de tomar decisiones con relación a la evaluación, fue decir, ningún niño del CONAFE va a ser evaluado como en algún momento a mí me evaluaron. Y el uso de la información que se haga de ese niño no va a ser de la misma forma como la utilizaron para mí. El peso de las calificaciones
cobra un estado emocional en las personas muy fuertes. Mis hermanos tienen muchas más habilidades y siempre fueron niños de 10 y de 9, y yo no. Y el no tenerlo me pesaba. Y dije, no, ¿por qué? ¿Por qué darle ese valor al número de esa manera? Cuando empezamos con el ejercicio del ABCD, y te acuerdas cuando veíamos lo de ponderación, era horroroso entre si lo tiene o no lo tiene, cómo flexiona. Pero el darle un sentido diferente, el quitar malas prácticas que se tenían de la evaluación en el momento de vivir la relación tutora en el estudio de un tema, que alguien, vivir los principios, que alguien te respetara tu proceso, que te ayudara a entender que la forma en que estás aprendiendo no te hace burro, no te hace una persona que nunca lo va a poder lograr, va acompañada con el ejercicio de la evaluación, porque al final tu calificación refleja todo el proceso real de lo que viviste al momento del estudio. Y eso es algo muy bonito. Creo que el decir que tengo un 7 no es una mala calificación, es una valoración que obtuve a partir de lo que viví en todo mi proceso, que fue mi esfuerzo y fue el esfuerzo que el otro puso para que yo pudiera llegar ahí. Y el hecho de darle un ejercicio mucho más formativo, que creo que sí se tenía en otros momentos, en donde sí eras parte como estudiante y podías decidir y podías aportar, no te daba la misma libertad de poder decir en un ejercicio con tu tutor, no estoy de acuerdo con eso. Y yo creo que merezco o esto porque hice esto, hay una evidencia, hay muchas más cosas que se viven en el estudio que pueden ser consideradas para la evaluación. Creo que por eso hay que resignificar incluso el término en específico. Todo el tiempo estamos evaluando desde qué me voy a poner, cómo me lo voy a poner, y evalúas, todo el tiempo evalúas si te gustó o no te gustó la comida, qué nivel le darías, te gustó o no te gustó la película. Todo el tiempo estamos en el ejercicio de la evaluación, pero una evaluación con sentido también se vive de manera distinta. Y eso es lo que he procurado que se vuelva parte de del proceso, la estructura de la evaluación en el modelo ABCD y ahora con los cambios en perspectivas de algunos procesos con educación para el bienestar. Eso sería para mí el cómo se ve esa resignificación y por qué tendríamos que hacerla también nosotros, ¿no? Cambiar esas malas prácticas en donde el papá ya no vaya solo por la boleta y con un número y te diga eso o te exija eso, sino que entienda todo lo que implicó para que su hijo lograra saber eso y entender eso. Si tuvieras tú que hacer un especial énfasis, una recomendación con lo novedoso o algo que tú identifiques a partir de algún reto que has identificado en el proceso de evaluación, ¿qué nos recomendarías, Susana? ¿Qué nos dirías con especial énfasis? El ejercicio, el punto de partida que es importante, que es el punto de partida que es la evaluación diagnóstica, el identificarte desde un momento esencial, no solo en qué sí sabes, sino hasta cómo te sientes en ese momento, cómo la parte de tus emociones se vuelven también parte de tu estudio. Creo que es un punto de identificación inicial. Si tú ves ese punto inicial y luego ves el punto final, no con la calificación, sino todo el proceso que viviste con el trayecto, vives una experiencia distinta. Tenemos diferentes momentos. El proceso de evaluación lo hemos presentado a diferentes instituciones, entre ellas Mejor Edu, que se da esta valoración la hacen a partir del área de evaluación y siempre son cosas favorables. Hasta ahorita han reconocido que si esta modalidad de evaluación de mayor acompañamiento con mayores evidencias que cobran este sentido importante y que son parte del proceso, que no es como que algo que se inventó el maestro, o la capacidad en el momento de la evaluación en donde reconoce que si el LEC
o el educador comunitario tiene que hacer modificaciones, no afecta el proceso de evaluación, ¿no? O sea, que él puede decir, ¿sabes qué? Yo traía esta línea, la voy a cambiar porque él necesita esto, porque además tengo que darle esto, a él le interesa esto. Entonces, todo eso, esas modificaciones que puede hacer el educador comunitario en el momento de estudio o el tutor en el momento de estudio y evaluar eso que surge naturalmente del proceso, creo que es algo, perdón por la expresión, pero es algo muy chingón. Y son de las cosas que tendremos que respetar, que se vale modificar y que se vale atender las necesidades del estudiante y que vamos a evaluar siempre lo que surge durante el estudio, no algo que me planeé. O sea, no haces tu orden del día y dices, ah, sí, y les voy a pedir una maqueta y les voy a pedir un resumen y les voy a pedir un listado. No. O sea, nada de eso va planeado, aunque la unidad y el desafío, como lo hemos visto en experimentar, lleve una línea, al final el estudiante, su interés y su ritmo te lo va a modificar y tú vas a poder evaluar lo que está ahí, lo que sí es real, lo que sí representa todos esos principios y todos esos intereses educativos y objetivos de los estudiantes. Eso para mí sería un plus importante. Punto número uno, que conozca cómo parte y cómo concluye, que vea, que sea capaz de identificar y de reconocer, porque muchas veces estamos acostumbrados a que nos digan, es que no hiciste nada, no vas a hacer los nos, y cuando lo vives de una manera tan bonita, creo que son de las cosas importantes que evalúas y que vives en la relación tutora. Y la otra sería ese punto, que se vale modificar, se vale adecuar, siempre y cuando respetando los principios, por ejemplo, el ciclo de la tutoría, los intereses del estudiante, ¿no? Los objetivos educativos, pero todo es natural. Dentro de la evaluación, todo lo que evaluamos es totalmente natural. Muy profunda y clara respuesta, Susana. Muchas gracias. Yo no tengo más preguntas. Ok. No sé si hay alguien más y si no, no damos por cerrada la sesión, queda abierta, tenemos todo un ciclo escolar para seguir platicando sobre la experiencia y los momentos en los que vamos viviendo y hacer mucho más ejercicios como este, o mejores si así lo quieren. Muy bien, pues Susana, antes de dar formalmente por concluido, le cedo el uso de la voz al doctor Anatolio, nuestro coordinador territorial, que ha estado muy atento, ha estado muy atento a tu intervención. Adelante, doctor. Ay, me hubieran dicho para moderar mis palabras. Gusto en saludarte, Susana. Es grato escuchar tu participación. Si hubo alguna omisión de participación, eso obedece prácticamente a que fuiste muy precisa y clara en tu exposición, ¿no? Naturalmente que para aquellos que no lo hicieron, habrá la oportunidad a través del asentamiento ahí de preguntas para hacértelas llegar, ¿verdad? Yo sí quisiera hacer un comentario. Por ahí uno de los académicos de la Universidad de Barcelona, Carles Menegeo, señala como premisa, dime cómo enseñas y te diré cómo evalúas. Y creo que esa expresión es muy asertiva en cuanto a la correspondencia que hay, la forma en que se evalúa en CONAFE con respecto a su propio modelo. Evidencias tenemos suficientes como para poder legitimar, vaya, lo que es la forma de evaluar en CONAFE. Recientemente se dio el caso en las entidades federativas, en específico en Sinaloa, la Olimpiada Infantil del Conocimiento. Es decir, ahí CONAFE Sinaloa, porque fuimos convocados para que participaran alumnos de sexto grado ya salientes en la Olimpiada del Conocimiento. Nosotros propusimos a la Secretaría que la evaluación fuera de acuerdo al modelo de CONAFE. Esto sustentado en un proceso muy transparente, Susana, muy transparente, porque se validó la evaluación de forma individual y inclusive el propio coordinador territorial evaluó en función de qué, de las evidencias
que se vivió en plena realidad, es decir, la exposición de los propios muchachos a través de la relación tutora, por decir, una exposición, por ejemplo, en la propia asignatura de matemáticas, en la lectura, es decir, todos esos elementos y evidencias fueron precisamente elementos para poder evaluar y decir de 94 alumnos de sexto grado que quedaran 2 de ellos. Creo un proceso muy transparente, muy democrático, que legitima prácticamente la forma en cómo se evalúa en CONAP. Ese sería mi comentario, Susana, y te agradezco una vez más el hecho de tu participación. Gracias. Juan Carlos, adelante, sí. Sí, muy bien. Pues justo terminó la intervención de Susana y se le cerró ya su plataforma. Pues bueno, estas sesiones están siendo grabadas, así es que le haremos llegar un gran reconocimiento y agradecimiento a la licenciada Susana, quien es, aquí parece que está ya de... Voy a tomar un comentario que hace nuestro coordinador territorial. Fíjate que no tuve oportunidad de compartírtelo, no sé si lo hice, pero efectivamente fue un ejercicio muy padre, muy pertinente, el proceso de evaluación para elegir a los estudiantes como parte de la Olimpiada del Conocimiento. Proceso que nos brindó a nosotros también la oportunidad de realizar una evaluación acorde a lo que se está haciendo en el modelo educativo. 2, promover la realización de actividades o de consideración de aspectos que pretendemos que sucedan con la implementación del modelo. Y 3, lo que es posible hacer a futuro para un proceso de evaluación que nos permita reconocer y valorar el trabajo que se está logrando por parte de los estudiantes y padres de familia. Con esto último, no me refiero a que trabajemos para el proceso de la Olimpiada, sino más bien cómo aprovechar eso que ya existe para promover y hacer que florezca aún más lo que estamos haciendo con el modelo educativo. Y yo, por último, Susana, te pediría pues un comentario a manera de cierre y un mensaje para el equipo CONAFE Sinaloa. Bueno, que siempre es un gusto y un placer trabajar con ustedes. Me llevo también mis aprendizajes. Los ejercicios de reflexión vividos hoy también me sirven para aprender y mejorar nuestro trabajo. Les deseo mucho éxito. Sé lo comprometidos que son al trabajo y lo entregados que están para el logro de una educación de calidad en cada servicio comunitario. Gracias, Juan Carlos, por la invitación y por permitirme estar con ustedes aquí. Muchas gracias a ti, Susana. Muchísimas gracias. Te haremos la invitación luego con todos los ECAR, 238 ECAR, los 22, 23 van a ser ECAR, 238 ECA y los 11 coordinadores académicos. Y si tu agenda te lo permite, va a ser un placer contar de nuevo con tu intervención, Susana. No, sí, claro. Nos ponemos de acuerdo y le damos, vamos buscando diferentes ejercicios y lo planeamos para que cada uno lo viva de manera distinta desde su rol. De acuerdo. Muchísimas gracias, Susana. Dale, gracias. Muy bien, compañeros. Pues